Apep, también conocido como Apophis en la mitología griega, es una de las figuras más oscuras y terroríficas de la mitología egipcia. Representado como una gigantesca serpiente o dragón, Apep encarna el caos, a la oscuridad y el mal. En la cosmogonía egipcia, el orden, Ma'at, y el caos, Isfet, son fuerzas opuestas y complementarias. Mientras Ma'at representa el equilibrio, la justicia y la verdad, Apep simboliza todo lo contrario, el desorden, la destrucción y la falsedad. Los egipcios creían que el universo estaba constantemente en peligro de ser devorado por el caos, y Apep era la personificación de esa amenaza. Su existencia era una continua advertencia de que, a pesar del esfuerzo de los dioses y los humanos para mantener el orden, el caos siempre acechaba al margen de la realidad. Apep es conocido principalmente como el archienemigo del dios del sol, Ra. Cada noche, Ra viajaba a través del inframundo en su barca solar, y Apep intentaba devorarlo para sumergir al mundo en la oscuridad eterna. Este enfrentamiento nocturno simbolizaba la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Los textos egipcios describen estas batallas con gran detalle. Apep, la serpiente gigantesca, acechaba en el inframundo, esperando el momento para atacar. Ra, acompañado por dioses como Set y Migen, luchaba ferozmente para mantener la luz del sol y garantizar el amanecer. Cada amanecer representaba una victoria temporal de Ra sobre Apep, pero la batalla nunca terminaba. Esta es la leyenda de esta épica batalla entre estos dos colosales. Empecemos. La noche había caído sobre Egipto, cubriendo el mundo con un manto de oscuridad y silencio. Las estrellas brillaban débilmente en el firmamento, mientras la luna observaba desde lo alto, como un ojo vigilante. El Nilo reflejaba la tenue luz celestial, convirtiéndose en un espejo negro que reflejaba la inmensidad del cielo nocturno. En los cielos, el dios Ra, majestuoso y resplandeciente, se preparaba para su viaje nocturno a través del Duat, el inframundo. Su barca solar, hecha de oro puro y decorada con jeroglíficos que contaban historias de antiguas victorias, flotaba sobre el horizonte, lista para adentrarse en las profundidades de lo desconocido. Ra, el dios del sol, sabía que esta travesía no era un simple paso de un reino a otro, era una batalla eterna contra Apep, la serpiente del caos que acechaba en las profundidades más oscuras del Duat. Cada noche debía enfrentar a este ser primordial para asegurar que la luz del amanecer pudiera regresar al mundo. Ra no estaba solo en esta misión. A su lado, los dioses y guerreros más valientes de Egipto se unían para proteger la barca solar. Set, el dios de la guerra, conocido por su fuerza y valentía, lideraba el grupo de defensores. Men, el dios serpiente que rodeaba a Ra con su cuerpo protector, se enroscaba alrededor de la barca, listo para defender al dios del sol de cualquier amenaza. Con un susurro de despedida a la luz del día, Ra emprendió su viaje. La barca se deslizó suavemente hacia el horizonte, cruzando la frontera entre el mundo de los vivos y el inframundo. Las aguas del Duat eran oscuras y turbias, llenas de sombras y ecos de almas perdidas. La atmósfera estaba cargada de una energía pesada y opresiva, como si el mismo aire estuviera contaminado por el miedo y la desesperación. De repente, un estremecimiento recorrió las aguas del Duat. Desde las sombras más profundas emergió la figura de Apep, la serpiente colosal, con escamas negras como la noche y ojos rojos como brasas, se levantaba de las profundidades. Su cuerpo sinuoso y enorme se extendía interminablemente, envolviendo la oscuridad misma. Cada movimiento de Apep hacía que el aire se volviera denso y opresivo, cargado de un mal primordial. Los seguidores de Ra sintieron el peso de la presencia de Apep. Un miedo ancestral se apoderó de ellos, congelando sus corazones. La risa sibilante de la serpiente resonó en el vacío, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna, llenando el espacio con una promesa de destrucción y caos. Ra, en la proa de su barca, alzó su báculo de luz, su rostro resuelto y decidido. Sabía que la batalla contra Apep no era solo física, sino también espiritual. Invocó el poder del sol,
el fuego primordial que alimentaba su esencia divina. La barca se iluminó con una luz dorada y cegadora, un faro de esperanza en la oscuridad del Duat. Apep respondió con un rugido ensordecedor, abriendo sus fauces infinitas. De su boca brotó un torrente de sombras, criaturas deformes y horripilantes que se lanzaron contra la barca de Ra. Los guerreros divinos, encabezados por Set, dios de la guerra y el caos controlado, se enfrentaron a estas abominaciones, blandiendo armas forjadas con la luz del sol. La batalla fue feroz. Los gritos de los dioses y los rugidos de las bestias llenaban el aire. Cada golpe de espada y cada estallido de luz eran contestados por un contraataque de las sombras. Set, con su lanza de trueno, atravesaba a los engendros de Apep, pero por cada uno que caía, dos más tomaban su lugar. Con un movimiento decidido, Seth se lanzó hacia Apep, sus ojos destilando una mezcla de ferocidad y determinación. Su cuerpo se movía con la agilidad de un guerrero experimentado, mientras invocaba el poder del desierto a su alrededor. Con cada paso, el suelo temblaba y el viento aullaba a su alrededor, como si el mismo desierto estuviera respondiendo a su llamado. «¡Siente la furia del desierto, Apep!», gritó Seth, mientras saltaba sobre el monstruo. Con una velocidad inhumana, aterrizó sobre la espalda de Apep, utilizando su fuerza bruta para empujar hacia abajo, tratando de desestabilizar a la serpiente colosal. Mientras Seth se enfrentaba a Apep, Mehen, el dios serpiente, se deslizó por el campo de batalla. Su forma era esbelta y ágil, moviéndose en sinuosas espirales como sus criaturas. Con la sabiduría de un protector y la astucia de un depredador, comenzó a invocar a las serpientes del desierto. Las serpientes emergieron de la oscuridad, deslizándose y enrollándose alrededor de Apep. Con su energía mística, Mehen creó un vínculo entre ellas y la luz de Ra, intensificando su poder. Las serpientes atacaron en oleadas, mordiendo y desgarrando las escamas de Apep, mientras su veneno se mezclaba con la luz dorada de Ra, creando destellos de energía que iluminaban el Duat. «Ahora, Ra, conviértelo en cenizas», exclamó Mehen, mientras lanzaba a las serpientes hacia la cabeza de Apep, buscando los puntos vulnerables de su monstruoso cuerpo. Ra, sintiendo la conexión entre sus aliados y la fuerza de su ataque, concentró su luz. Con cada rayo que lanzaba, podía ver cómo la energía de Seth y Mehen amplificaba su poder. Apep, aunque inmenso y aterrador, comenzó a tambalearse bajo el peso de sus ataques coordinados. «¡Por la luz! ¡Por el orden!», rugió Ra mientras lanzaba otro rayo, que se unió a las serpientes, creando una explosión de luz que llenó el Duat. El resplandor iluminó la oscuridad, revelando la enorme figura de Apep en toda su gloria tenebrosa. Cada rayo de luz que impactaba en el cuerpo de Apep lo debilitaba, y sus rugidos de dolor reverberaban a través del inframundo. Seth, montado sobre la serpiente, aprovechó la confusión. Con un movimiento de su mano convocó una tormenta de arena que se arremolinaba a su alrededor, formando un torbellino que barría la oscuridad. La arena, mezclada con la luz de Ra, se convirtió en un arma mortal, lanzándose contra Apep como dagas afiladas. Entonces, Apep se lanzó hacia adelante, abriendo su gigantesca boca, llena de colmillos afilados como dagas. Desde su interior, una sombra oscura y viscosa brotó, una ola de desesperación que parecía devorar todo a su paso. La oscuridad amenazaba con engullir la luz, pero Ra no cedería sin luchar. Con un grito de desafío que resonó como un trueno, Ra concentró su energía en su báculo. La luz dorada creció hasta convertirse en un rayo de pura energía solar, resplandeciente y abrasador. Era como si el mismo sol, en su forma más intensa, estuviera canalizado a través de él, un rayo que prometía la salvación y la condena. El dios del sol lanzó el rayo con toda su fuerza, un destello que atravesó la oscuridad, iluminando el Duat con una claridad aterradora. La luz cortó el aire como un cuchillo afilado, impactando directamente en la cara de Apep. La serpiente rugió de dolor, un grito que resonó en los abismos, llenando a los guerreros de Ra de un escalofrío que erizaba la piel. La batalla contra Apep estaba en su punto más crítico. Ra, Seth y Mehen habían coordinado sus ataques, pero la serpiente colosal se estaba adaptando. Su furia y resistencia eran mayores de lo que habían anticipado,
y cada rayo de luz que Ra lanzaba parecía apenas hacer mella en su cuerpo serpentino. En un momento de confusión, mientras el Duat vibraba con la energía de la lucha, Apep contraatacó. Con un movimiento rápido y poderoso, se lanzó contra Seth, atrapándolo en su espiral oscura. El dios del desierto, que había estado luchando con toda su fuerza, se encontró rodeado por la sombra y la maldad que emanaba de la colosal serpiente. ¡Seth!, gritó Ra, mientras observaba horrorizado cómo su aliado era asfixiado en un abrazo de caos. Apep, con su inteligencia demoníaca, había encontrado una debilidad. Con una fuerza abrumadora, arrojó a Seth hacia las profundidades del abismo, donde la oscuridad era aún más densa y aterradora. El dios del desierto desapareció en las sombras, dejando solo ecos de su furia resonando en el aire. ¡No! ¡No puede ser!, exclamó Mehen, pero antes de que pudiera reaccionar, Apep lanzó su ataque contra él. El dios serpiente, aunque ágil, fue tomado por sorpresa. Con una sacudida violenta, fue arrastrado hacia la oscuridad, dejando a Ra completamente solo en la batalla. Con el corazón latiendo en su pecho, Ra sintió el peso de la soledad. Sus aliados, los dioses que habían estado a su lado en la lucha, habían desaparecido en la vorágine de Apep. Ahora se encontraba cara a cara con el terror primordial, sin la fuerza de Seth o la astucia de Mehen para apoyarlo. El rugido de Apep resonó en el Duat, un sonido que llenó el espacio con una mezcla de triunfo y desafío. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como si estuviera celebrando su victoria. Ra, sin embargo, no podía permitirse el lujo de rendirse. ¡No me rendiré!, gritó Ra, su voz resonando con poder y determinación. A pesar de la soledad, el dios del sol se plantó firme. Con su báculo en alto, comenzó a canalizar toda su energía. Lanzó un rayo de luz ardiente hacia Apep. La energía brilló intensamente, iluminando el abismo donde Seth y Mehen habían caído. La luz se convirtió en un faro, atravesando las sombras y tocando las profundidades del Duat. ¡Por Seth! ¡Por Mehen! ¡Por la luz!, exclamó Ra, mientras la luz atravesaba el caos. Apep, sorprendido por el resplandor, se retorció y rugió, su cuerpo colosal iluminado por el poder de Ra. Cada vez que recibía un rayo de luz, su vasto cuerpo se iluminaba, revelando un horror indescriptible. Cuando Ra concentraba su poder en su báculo y desataba un rayo ardiente, la luz cortaba la oscuridad, pero el efecto era doble. La luz hacía brillar las escamas de Apep, revelando su magnitud, y también hacía que su líquido corrosivo fluyera como un río oscuro por su cuerpo. Esta sustancia, como un veneno mortal, goteaba y se derramaba en el Duat, dejando un rastro de destrucción a su paso. Con cada embestida, Apep lanzaba su ataque más temido. Su enorme cuerpo se arremolinaba y se precipitaba hacia la barca solar de Ra. La serpiente no solo se movía con una velocidad sorprendente para su tamaño. Sus movimientos eran una combinación de furia y gracia, como una tormenta en el cielo nocturno. En cada choque, el sonido era ensordecedor, un eco de colisión que resonaba en las profundidades del inframundo, mientras la barca crujía bajo la presión. Cuando el monstruo lanzaba su ataque, el líquido corrosivo que goteaba de su cuerpo caía sobre la barca. Era un líquido que parecía estar hecho de pesadillas, burbujeante y verde fosforescente, que derribaba todo a su paso. Era un espectáculo aterrador ver a esa bestia gigante convulsionar bajo el impacto de la luz solar, pero el horror se intensificaba aún más al observar cómo su cuerpo parecía no tener fin, extendiéndose hacia la oscuridad más allá de lo visible. Mientras Ra concentraba toda su energía en su báculo, listo para lanzar una ráfaga de luz pura que podría cambiar el rumbo de la batalla, un movimiento repentino interrumpió el caos. Desde las profundidades del abismo, un destello de esperanza emergió. Seth, el dios del desierto, salió disparado como un rayo, su lanza en alto, apuntando al corazón de Apep. «¡No estoy acabado!», exclamó, su voz resonando con la ferocidad de un trueno. La agilidad de Seth era sorprendente. A pesar de haber sido arrojado a la oscuridad, su determinación lo había llevado de regreso al campo de batalla, y con su lanza empuñada estaba decidido a reclamar su lugar en la lucha. A su lado, Mehen se deslizaba con la velocidad de una serpiente enfurecida. Su forma esbelta se movía con una elegancia mortal, y sus ojos brillaban con un fuego de venganza.
Con una precisión milimétrica, se preparó para lanzar su propio ataque. «Apep no nos detendrá tan fácilmente», gritaron sus corazones, mientras ambos dioses apuntaban al mismo objetivo, el corazón del monstruo. La combinación de sus ataques, la lanza de Seth y la agilidad de Mehen, estaba destinada a ser devastadora. Ra comprendió que su momento había llegado, que el poder del sol se unía a la determinación de sus aliados. Con un grito que resonó en todo el Duat, Ra levantó su báculo, canalizando la esencia del sol que ardía dentro de él. «Por la luz del sol, por el orden y la justicia», bramó Ra, mientras liberaba la ráfaga de luz pura hacia Apep. El rayo brilló con una intensidad tan poderosa que parecía iluminar todo el inframundo. La luz se unió a los ataques de Seth y Mien, creando un trío de energía que se dirigió directamente hacia el corazón de la bestia. Apep, atrapado entre los tres ataques, se retorció como una lombriz en la tiniebla. Su rugido de dolor resonó a través del Duat, un eco aterrador que llenó el aire con un sentido de terror y desesperación. Cada escama negra de su cuerpo brillaba con la luz que la penetraba, y por un momento, la oscuridad que lo rodeaba se iluminó. Seth, lanzando su lanza con toda su fuerza, sintió cómo la energía de Ra y la velocidad de Mehen se fusionaban en un único ataque. La lanza se clavó en la carne de Apep, unida a la luz pura que atravesaba la oscuridad. Con el cuerpo de la serpiente enredado entre los ataques, Mehen se deslizó, buscando su propio punto débil. Alzó su propio ataque, un chorro de energía concentrada, como un veneno que iluminaba la oscuridad. «¡Por el desierto! ¡Por la justicia!», gritó Seth, mientras su lanza penetraba aún más en el corazón de Apep. Con cada golpe, la bestia emitía rugidos de dolor, retorciéndose en un tormento que resonaba en todo el inframundo. Apep, herido y vulnerable, se debatía con una fuerza inhumana, pero los ataques coordinados de Ra, Seth y Mehen lo mantenían en su lugar. La luz pura del sol se fundía con la furia del desierto y la agilidad serpentina, creando una tormenta de poder que iluminaba la oscuridad. Ra, sintiendo el triunfo cerca, continuó alimentando su rayo de luz. «¡Juntos podemos acabar con él! No hay oscuridad que pueda resistir nuestra luz». Su voz resonaba con autoridad, infundiendo fuerza a sus aliados. El resplandor se intensificó, y Apep, atrapado entre la lanza, la velocidad y el poder del sol, se retorció aún más, lanzando un rugido que resonó en los corazones de todos los dioses. La batalla alcanzaba su clímax. La luz y la oscuridad chocaban en una explosión de poder y emoción. A pesar de los ataques devastadores de Ra, Seth y Mehen, Apep no estaba completamente vencido. La colosal serpiente, herida y agonizante, se retorció en las tinieblas. Cada movimiento suyo era un testimonio del dolor que la luz y la fuerza combinada de los dioses le habían infligido. Sin embargo, el caos no se desvanecería tan fácilmente. «¡Esto no ha terminado!», rugió Apep, su voz resonando como un eco en el vasto abismo del Duat. Con un último esfuerzo, su cuerpo sinuoso comenzó a alejarse, deslizándose de vuelta hacia las sombras de donde había surgido. Ra, con su báculo aún brillando, observó con atención cómo Apep se retiraba. «Esta batalla es nuestra, pero la guerra continúa», murmuró, sabiendo que esta victoria era solo una pequeña parte de una lucha eterna. Seth, con su lanza aún empuñada, se acercó a Ra. «Lo hemos herido, pero no está derrotado», dijo, su voz firme y determinada. «La próxima vez debemos estar aún más preparados». Men, recuperando su forma serpentina y deslizándose junto a sus aliados, añadió: «Apep siempre volverá. El caos es persistente, pero mientras estemos juntos, siempre habrá esperanza». El Duat se calmó lentamente, aunque la atmósfera seguía cargada con la energía de la reciente batalla. Las sombras parecían retroceder, pero no desaparecieron por completo. Ra, Seth y Mehen sabían que Apep, aunque herido, seguirían acechando en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar nuevamente. «Siempre estará ahí», dijo Ra, mirando las profundidades del Duat. «El caos nunca duerme, pero tampoco lo hace la luz. Seguiremos luchando, una batalla a la vez, hasta que el orden prevalezca».
Aunque Apep había sido forzado a retirarse, la amenaza persistía. Ra, Seth y Mehen, unidos en su propósito, sabían que debían mantenerse firmes. La historia de su lucha se transmitiría a través de los tiempos, un recordatorio de que la batalla entre la luz y la oscuridad nunca cesaría. En los recovecos más oscuros del Duat, la eterna batalla entre Ra, Seth, Mehen y Apep continúa, un conflicto sin fin entre la luz y la oscuridad. Estos seres primordiales, encarnaciones de fuerzas opuestas, siguen luchando cada noche, cada amanecer, en un ciclo eterno que define la existencia misma del cosmos. Cada ataque, cada defensa, es una prueba de valentía y determinación, un recordatorio de que la lucha por el orden y la justicia nunca termina. La historia de esta batalla nos enseña que, aunque el caos puede ser poderoso, la luz y la valentía siempre encuentran una manera de prevalecer. En algún rincón de lo desconocido, estos dioses continúan su enfrentamiento, asegurándose de que el amanecer siempre regrese, trayendo consigo la esperanza y la renovación. Agradecemos profundamente a todos nuestros seguidores y especialmente a los nuevos valientes que han decidido unirse a este canal. Gracias por formar parte de nuestra comunidad, por compartir nuestra pasión por estas historias y leyendas que revelan secretos aún no contados. Juntos, seguimos descubriendo los misterios del pasado y enfrentándonos a las sombras con el poder del conocimiento y la fe. Los invitamos a compartir nuestro contenido con más personas, para que nuestra comunidad de valientes siga creciendo y juntos exploremos las profundidades de estas épicas narraciones. Cada uno de ustedes es una luz que ayuda a iluminar el camino en esta travesía. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura. Que la luz de la valentía siempre guíe su camino.